Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Maravillosa la palabra de Dios, muy maravillosa, muy preciosa, a veces enigmática, ¿verdad? Está como escrita a modo de misterio. Sí, estamos leyendo Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8 para los que están entrando. Sí, saludos aquí al hermano Douglas. Saludos. Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8 dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que hay que decir a voces? O sea, hay algo que tenemos que decir a voces. ¿Qué es lo que tenemos que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Maravillosa palabra, maravillosa palabra. En el libro de Proverbios capítulo 25 versículo 2 dice, la gloria de Jehová es encubrir un asunto, mas la honra de los hijos de los reyes es escudriñarla. La Biblia también dice en el libro de Isaías capítulo 34 versículo 16, inquirid en el libro de Jehová y leed a ver si faltó alguna de ellas. Ninguna faltó, porque su boca mandó y las reunió su propio espíritu. Y nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 39 dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Y aquí el profeta Isaías está diciendo, pero ¿qué tengo que decir a voces? Le está diciendo a Dios, pero ¿qué es lo que tengo que decir a voces? Entonces Dios le dice que toda la hierba, vamos a leer, que toda carne es como hierba, ¿sí? Y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué tipifica o qué es lo que es la hierba? La hierba, sombra de nuestros pensamientos. Y el viento es la palabra de Dios. El hombre, sí, tiene los pensamientos y sus pensamientos es en lo que el hombre se sostiene pensando que el hombre es el pensamiento. Entonces Dios está enviando al profeta Isaías para decirle al pueblo que esos pensamientos se desvanecen. Todos esos pensamientos se terminan. Sí, cuando una persona muere, ya sus pensamientos se fueron. Pero aquí dice, secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre, pero el hombre albergando su pensamiento, sosteniéndose en su pensamiento, entonces el hombre cree ser su pensamiento. ¿Dónde podemos ver eso también? En el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el profeta nos va a dar una comparación con un animalito que existe en el mundo llamada la perdiz. Jeremías capítulo 17, versículo número 11, dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas, en la mitad de sus días las dejará y en su postremería será insensato.
La Biblia es un libro espiritual que se ha de discernir espiritualmente. La Biblia no nos está hablando del hombre que amontona riquezas como tierra, casa, carros, lujos, no. Las riquezas en la Biblia son el conocimiento, lo que el hombre ha albergado en su vida como conocimiento, a través de lo que, como el hombre donde el hombre ha bebido, ¿sí? Donde el hombre ha comido, ¿sí? Lo que el hombre hace, eso se alimenta, ¿verdad? Entonces el hombre escuchando, come de ese alimento y se sostiene a través de ese conocimiento. Pero lo que es verdadero, como leímos, es la palabra de Dios que permanece para siempre. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Entonces aquí está diciendo, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el hombre que injustamente amontona riquezas. En su postremería será insensato. Este animalito, la perdiz, este animalito hace su nidito y dentro de su nido él coloca sus huevitos. A veces son 2, 3 huevitos. Pero llega el cucú, ¿verdad? El cucú llega, se pone en este nido y ¿qué es su primera función? Su primera función es botar estos huevitos, los tira, ¿sí? Llega y los bota. Pero la perdiz desconoce, ¿verdad? Sus huevitos, los desconoce, no sabe. Entonces el cucú lo único que hace es empezar a gemir, ¿verdad? De una manera para que sus padres empiecen a alimentarlo. Entonces la perdiz empieza a alimentar el cucú. Y aquí está diciendo, como la perdiz que cubre lo que no puso, porque la perdiz no puso el cucú, solo que el cucú llegó al nido y botó los nidos y se hizo pasar por el hijo de la perdiz, pero la perdiz no puso el cucú. Entonces la perdiz empieza a alimentar al cucú y lo alimenta y el cucú cada rato grita, alimento, alimento, cucú, cucú, cucú. Y la perdiz baja y lo alimenta y lo alimenta y lo alimenta y lo alimenta. ¿Qué alimenta la perdiz? ¿Qué está alimentando la perdiz? ¿Qué nos quiere enseñar Dios por medio de esta alegoría de la hierba, de la flor? La hierba sombra del pensamiento del hombre, el viento sombra de la palabra de Dios. Aquí la Biblia está enseñando que la perdiz alimenta a cucú. Cucú sombra del pecado. La perdiz, el nido sombra del corazón. Y la perdiz sombra de los seres humanos que alimentan el pensamiento que es sombra del pecado. Los pensamientos del hombre en la carne, sombra de pecado. El hombre alimenta su pensamiento, alimenta su pensamiento, alimenta su pecado, alimenta su pecado, alimenta su pecado. Y el hombre de lo que se alimenta, de eso habla. Vamos a ver si es verdad. En el libro de Mateo, capítulo 12, Mateo, capítulo 12, versículo 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, el hombre que se ha alimentado, ¿sí?, de sus pensamientos, se alimenta de sus pensamientos, el hombre va a hablar de acuerdo a lo que él se alimentó. ¿Qué dicen los hombres, verdad? Una vez que se han alimentado de su pensamiento, nosotros somos pecadores, ¿sí? Porque la perdiz que cubre lo que no puso, así es el hombre, ¿verdad? Aquí dice, como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará y en su postremería será insensato. En su postremería será insensato. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Dios con este pasaje que nosotros estamos leyendo? El hombre quedó destituido de la gloria de Dios. Una persona que dice, yo estoy en pecado, es porque esa persona está separado de Dios. El que dice, yo estoy en pecado, es porque está separado de Dios. El pecado es la separación de Dios con el hombre. Eso es el pecado, separado. Romanos capítulo 3, versículo 23, la Biblia enseña, por cuanto todos pecaron,
están destituidos de la gloria de Dios. El hombre quedó destituido, separado de la gloria de Dios. ¿Por qué quedó separado de la gloria de Dios? Porque el hombre comió otra cosa que no debía comer. Dios le dijo a Adán, Adán, de todos los árboles del campo tú puedes comer, mas los árboles de la ciencia del bien y del mal tú no comerás, Adán, porque ciertamente el día que de él comieres, morirás. Pero Adán quedó muerto porque escuchó una palabra totalmente diferente a la palabra de Dios, y ese pensamiento entró en el corazón de Adán y Eva, y la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Vamos a leerlo textualmente como dice la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el hombre, como la perdiz, alimenta el pecado. ¿Cómo lo alimenta? ¿Cómo alimenta el hombre el pecado? La perdiz no sabe lo que puso y lo alimenta. Pero ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? Jesús, ¿qué hizo en la cruz? Jesús quitó el pecado en la cruz del Calvario. Primera de Pedro capítulo 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados de ese mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El hombre está alimentando algo que no existe, que no es verdadero, que no es real, que es una ilusión el pensamiento. No existe, pero el hombre lo alimenta. Y como nosotros leímos aquí en Mateo capítulo 12, verso 37, Mateo 12, versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿qué dice un hombre? Vamos aquí a colocar este comentario. ¿Qué dicen los hombres que están alimentándose producto a sus pensamientos? Yo soy pecador, pero la Biblia no habla así. La Biblia dice que por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de un solo hombre los muchos serán constituidos justos. Ya Dios no ve este mundo con pecado porque envió a nuestro Señor Jesucristo a terminar con el pecado del mundo. Juan dio testimonio diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros hemos leído Isaías, capítulo 40, versos 6 al 8. Y dice, Isaías está diciendo, Dios le dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, dijo Isaías, ¿qué tengo que decir a voces? ¿Qué es lo que tengo que decir? Que toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Hierba, sombra del pensamiento, flor, sombra del pensamiento. El pensamiento de una persona va a durar hasta que esa persona muera, pero la persona que alimenta su pensamiento, que se sostiene en su pensamiento, esa persona, como leímos en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo número 11, esa riqueza en la postremería será insensato. El hombre producto a esa hierba que es sombra de su pensamiento, él dice, soy pecador. Yo soy pecador. ¿Por qué el hombre dice soy pecador? ¿Por qué dice soy pecador? Vamos a leer Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su Hijo amado. Jesús nos trasladó, dice aquí que Jesús nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Si Jesucristo nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado, entonces los hijos de Dios están en el reino de la luz. El que está en el reino de la luz no está en pecado, no está en tinieblas. ¿Por qué no está en tinieblas? Aquí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado. ¿Por qué estamos en el reino de la luz? Porque hemos creído que Jesucristo perdonó nuestros pecados con su sangre. Por eso la Biblia dice que el que ha recibido el perdón de sus pecados, sus ojos se abren. Vamos a verlo. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18 enseña la Biblia. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, nuestro Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué Dios quiere que abramos nuestros ojos? ¿Para qué? Hago esa pregunta. ¿Para qué Dios quiere que nosotros abramos nuestros ojos? Pregunta. ¿Para qué Dios quiere que nuestros ojos sean abiertos? A los que están conectados. Bueno, no veo respuesta, no importa. Nuestros ojos van a ser abiertos para mirarle a Él, para dejar de mirarnos a nosotros, porque nosotros morimos hace más de 2025 años. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestros ojos se abren para verle a Él, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hombre que se sostiene en su propio pensamiento va a decir, no, todos somos pecadores, todos son pecadores. ¿Cómo vas a decir tú que no hay pecado en el mundo? Bueno, no lo digo yo, lo está diciendo la Biblia. Dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El hombre, como la hierba y la flor del campo, se quedan ahí en esa hierba y en esa flor del campo. Pero dice que la palabra de Dios es como el viento. La palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Y en la palabra de Dios, Dios nos ve justos, santos y perfectos por la obra de nuestro Señor Jesucristo, el cual, por medio del poder de su palabra, efectuó la purificación de nuestros pecados. Así habla la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 3. Qué maravillosa palabra. Entonces Dios quiere que nosotros, al abrirse nuestros ojos, no es para seguir viéndonos nosotros, no, para verle a Él, para verle a Él. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Entonces hemos sido transferidos de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Para qué? Para mirar nuestra hierba. Hierba, sombra de Satanás, tiniebla. Para mirar nuestra carne, nuestros pensamientos. No, 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 no. No. Para ver la luz, para admirar el reino de la luz, el reino de nuestro Hijo amado, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, para que anunciéis la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El hombre mirándose a sí mismo, pecador se ve, ¿sí? Se ve pecador. Pero el hombre, como el copero que estaba en la cárcel, solo veía una vid, sombra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo veía una vid delante de mí y a esa vid le salían 3 sarmientos, ¿sí? Y con esos 3 sarmientos yo hacía
jugo, yo hacía vino y yo tomaba la copa y se la daba a Faraón. 3 días, la sombra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vid sombra de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 45, versículo 22 dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, todos los términos de la tierra. Nosotros no fuimos hechos de la piedra, nosotros no fuimos hechos del oro, de la plata, del cobre, del bronce, de la tierra, de la tierra. Por eso dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Vamos a leer este versículo. Dice, y sed salvos. En el libro de Deuteronomio, dice, en el verso número 6, capítulo 7, verso número 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora escucha, sí, así es, pero ¿para quién es esta promesa? ¿Para quién es esta palabra? Para el que al que ha creído que sus pecados han sido perdonados. El que sus pecados han sido perdonados y ha recibido la palabra de Dios, ha pasado, ha recibido el milagro, ha recibido el don del Espíritu Santo de ser trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Trasladado. En el reino de nuestro Señor Jesucristo no hay pecadores, hay justos, hay santos y hay perfectos. Pero porque Dios nos trasladó a nosotros, habíamos dicho que el pecado es la separación. Romanos 3, verso 23, o sea, una persona que dice, yo soy pecadora, ¿qué está diciendo? Yo estoy separado de Dios. Pero yo digo a Dios, yo voy a la iglesia, yo he llorado, yo hice una oración de fe, pero tú estás diciendo que estás separado de Dios. No. La Biblia dice que con tus palabras serás condenado y con tus palabras serás justificado. Tú misma es la que te estás condenando. El poder de la vida está en la lengua. Vamos a leer eso antes de leer este verso bíblico. Proverbios capítulo 18, verso 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. El hombre, ¿sí?, que aún no conoce a Jesucristo, no conoce la verdad, habla muerte, porque se ve a sí mismo. Y entonces, cuando deja de verse a sí mismo, ve a su semejante, y su semejante lo condena. Pero cuando condena a su semejante, la Biblia dice, tú que condenas, también te condenas a ti mismo. Jesús dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. No fuimos llamados para condenar. Fuimos llamados para anunciar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces aquí el verso que íbamos a leer, Deuteronomio capítulo 7, verso 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os has querido Jehová. Leo nuevamente. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sí, ciertamente aquí está hablando para el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice en Primera de Corintios, vamos a leerlo, sí, Primera de Corintios capítulo 26 al 28 dice, pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es. Entonces nosotros somos estas cosas. Descubriendo nuestra naturaleza, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo. Podemos verle a Él. ¿Y qué vamos a ver? La obra de Dios. Dios quiere que creamos en su obra. Dios solo pide que creamos en la obra de su Hijo amado, Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo al mundo?
a quitar el pecado del mundo. El hombre que todavía alberga la hierba, la flor del campo, está alimentando. Él riega la flor del campo. Él riega la hierba. ¿Con qué? ¿Cómo riega la flor del campo? ¿Cómo riega la hierba? Con sus pensamientos. Con sus pensamientos. El hombre pensando en su corazón, pensando, está alimentando. ¿Y qué está creciendo? Dijo nuestro Señor Jesucristo, deja crecer lo uno y lo otro. Deja crecer lo uno y lo otro. Y en el día de la cosecha, yo segaré. Así dijo el Señor. ¿Qué hay que hacer entonces? Creer en la obra de nuestro Dios. El que ha creído en nuestro Señor Jesucristo ha recibido la vida eterna. El hombre que conoce la obra de Dios recibe la luz que alumbra a todo hombre que viene a esta tierra. Entonces, ¿qué hemos compartido hoy? Un texto maravilloso. Un texto, ¿verdad?, que habla acerca de que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero la flor del campo y la hierba, no. En un momento está y en otro momento desaparece. Así un hombre puede vivir capaz 120 años, pero sus pensamientos, cuando se muere, se van. Pero la palabra de Dios no. Por la palabra de Dios sabemos que todas las cosas fueron hechas y las entendemos por medio de la fe. Todo el universo fue constituido de lo que no se veía. Por eso tenemos testimonio de la obra de Dios. Romanos capítulo 1, verso 20. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 1, versículo 20. La Biblia enseña, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pero ¿cómo la vamos a entender? Por la fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ciertamente el hombre albergando su pensamiento, guardando su pensamiento, alimentando su pensamiento, ¿qué va a crecer? El pensamiento. Pero el hombre que se da cuenta de esta verdad, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia enseña que el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir ahí? Que tenemos que salir a combatir con espada, arma, fuego, a entrarnos a golpe. No. Ahí está diciendo que el hombre que logra desecharse a sí mismo, botarse a sí mismo, echar fuera sus pensamientos y oír a Dios, ese hombre logra recibir el corazón de Dios, que es en su palabra, por su palabra, en la palabra de Dios está el corazón de Dios. Y ese hombre que ha recibido la palabra de Dios, ¿qué leímos? Permanece para siempre. ¿Por qué? Porque Él nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y dice, Colosenses 1, vamos a leer Colosenses, momentico, Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. La Biblia dice que nos ha librado. La Biblia dice que nos ha librado. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Todo lo que es malo ocurre en las tinieblas y la Biblia está diciendo que nos ha librado de todo. Enfermedad, problemas, situaciones, guerra, hambre, librado de la potestad de las tinieblas. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué hay en el reino de su Hijo amado? Paz, justicia, gozo, benignidad, amor, dominio propio, justicia, reposo en el reino de Jesucristo. Pero esto no nace del ser humano, porque el ser humano es una tierra infructuosa.
El ser humano es tierra seca. El ser humano no puede producir nada si no hay una semilla dentro de él. De igual manera, una mujer no puede procrear un hijo si un hombre no está con ella. Así Dios quiere mostrar espiritualmente que si la semilla, como nuestro Señor Jesucristo compara, esa semilla cae en el corazón, que es el terreno, el campo, el nido, como lo vemos también en Jeremías capítulo 17, verso 11, si esa semilla cae en el corazón, dice, y la potestad y trasladado al reino de su Hijo amado, permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Verso 14 de Colosenses 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así enseña la Biblia. Así está enseñando la Biblia. La Biblia enseña en quien tenemos redención por su sangre. Redención es que Jesucristo pagó. Jesucristo pagó por el hombre y perdonó su pecado. ¿Para qué perdonó nuestros pecados? Para que nosotros se abrieran nuestros ojos y le viéramos a Él. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero los pensamientos del hombre son como la flor del campo o la hierba que se marchitan. En la postremería será insensato. Así enseña la Biblia. De esta manera me gustaría compartir esta palabra, me gustaría orar para despedir esta transmisión. Señor, te doy gracias porque por medio de tu palabra nosotros podemos recibir tu corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que permanece para siempre, Señor. Muchísimas gracias, Dios Padre, porque hoy nos has mostrado tu corazón nuevamente. Nos has trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros ya le veamos. Ciertamente anteriormente estábamos en la potestad de las tinieblas, pero por la fe el hombre puede recibir tu corazón, puede recibir el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. El que ha recibido la herencia entre los santificados es porque ha creído en la obra de nuestro Señor Jesucristo y reposa de todas sus obras. Hoy muchas personas quieren entrar al cielo según su propia obra, pero el reino de los cielos sufre violencia. Solo los violentos arrebatan. El que echa esa hierba, el que quita esa hierba de su corazón, de su mente, y dice, voy a escuchar la palabra. Así Dios provee la fe y así la fe trae el testimonio de Jesucristo en su corazón. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados, por hacernos justos, santos y perfectos. Señor, dejo esta transmisión en tus manos y que sea tu misericordia para con todos los que escucharon. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Excelente palabra, excelente palabra. De verdad que mi corazón se llenaba recibiendo esa palabra como la hierba del campo. Yo escuché muchas veces esa palabra y no sabía. ¿Sí? Dios habló de manera en misterios, ¿sí? Y la palabra de Dios no es literal, ¿sí? Es espiritual. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, necesitamos tener los ojos espirituales para poder ver a nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia testifica de Jesucristo. Toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que puede ver a Jesucristo se va a ver a sí mismo. Ya nosotros no somos. Me gustaría compartirles este texto bíblico maravilloso. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 y 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 y 17 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. La Biblia dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
A nadie. El hombre que se ve a sí mismo, la mujer que se ve a sí mismo, todavía no conoce a Jesús. Se está viendo a sí mismo. Pero Dios ha abierto nuestros ojos ¿para qué? Para que nos veamos nosotros. No, para verle a Él. Para verle a Él. Aquí dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo conocemos así? Que su reino no es de esta tierra, no es carnal, es espiritual. El 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó? El hombre estaba separado de Dios. Era un hombre que estaba guiado en pos de su maldad. Separado de Dios, el hombre solamente produce maldad, puro cardo y espino, cardo y espino, cardo y espino. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice la escritura en Gálatas capítulo 3, versículo 11, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesucristo cargó con todas las maldiciones. Así enseña la Biblia. Todas las maldiciones. Entonces, ¿por qué mirarnos a nosotros mismos si sabemos que esta tierra produce cardos y espinos? No, aquí dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, dice, a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no. ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El hombre alimentando su hierba va a hacer su vida muy difícil. Pero el hombre que es guiado por el viento sopla por donde quiere. Tú oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido de Dios, que ha nacido por la palabra. ¿Sí? Jesús dijo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Era necesario compartir esta palabra para que los corazones sean confortados, ¿sí? Y poder verle a Él. Es ver a Jesucristo, no vernos a nosotros. Así me gustaría compartir en este espacio, ¿sí? Nosotros desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos. A mí me gusta desayunar y después comer algo. También me gusta almorzar y merendar algo. A mí me gusta cenar, pero ya después no. Así nosotros también tenemos que buscar el alimento espiritual. ¿Para qué? Para que crezca Cristo en nuestras vidas. Aquí dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos para allá, Emilio, ya vamos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Entonces, aquí nosotros deseando, ¿verdad? Comer la palabra de Dios. ¿Cómo? Escuchando a los siervos, escuchando a los hermanos, teniendo comunión, ¿sí? Así vamos a crecer leyendo su palabra. Vamos a crecer, vamos a crecer, vamos a crecer. Vamos a responder este capítulo. Romanos 8:13. Exacto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, ¿cómo?
Creo que llegaste tarde, hermano Emilio, lo estábamos compartiendo. Lo compartimos según Isaías. Nosotros hablamos hace ratico de Isaías. Isaías capítulo 40, verso 6 y 7. Te lo voy a compartir rápidamente. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Esto lo decía el profeta Isaías. ¿Qué es lo que tengo que decir a voces? Dios le dice, que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué significa la flor del campo y qué significa la hierba? Pensamiento, la carne, pensamiento. El hombre que vive alimentando su pensamiento, su carne, ese hombre se ve a sí mismo. Ese hombre todavía no ha visto a Jesucristo, no lo ha visto. Hechos 26:18 dice, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios y reciban por la fe que es en mí, nuestro Señor Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está diciendo en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, vamos a quitar carne y vamos a colocar hierba. Porque si vivís conforme a la hierba, si vives conforme a tu pensamiento, perecerás, perecerás. Porque si vivís conforme a la carne, mueres, mueres. ¿Qué dicen los hombres que alimentan la carne? Yo soy pecador. Yo no, sí. Dios sí, pero yo no. Pero nuestros ojos se han abierto para verle a Él. Él vive en nosotros. Hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado y hemos recibido el perdón del pecado por medio de su sangre. Colosenses 1, verso 13 y 14. Aquí dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. ¿Cómo una persona puede hacer morir? Nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada. Es la palabra de Dios cayendo en nuestro corazón la que trae la vida. Si yo deposito una semilla en la tierra y la riego, tiene buen sol, le echo su abono, esa semilla va a ser un árbol muy frondoso. Cuando la semilla de Dios ha caído en nuestros corazones y la luz que resplandece todas las cosas, que es Dios, ella va a ser el fruto, ella va a dar la vida en nosotros. Entonces, esto es justamente lo que estamos hablando. Entonces dice, si hacéis morir, dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo una persona puede hacer morir las obras de la carne? Viviendo conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo una persona puede vivir conforme a la palabra de Dios? Dándose cuenta que, mejor dicho, creyendo que esa persona ya murió. Hermano Emilio, usted murió hace más de 2025 años. Ve a Jesucristo. Ve a Jesucristo. ¿Qué obras son? No entiendo la pregunta, porque existen dos obras, la obra de Dios y la obra del hombre. La obra del hombre produce frutos para muerte. Cualquier obra que el hombre quiera hacer para agradar a Dios, lo que sea del hombre, todo lo que sea del hombre. Y la otra obra es la obra de Dios, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si nuestros ojos se han abierto, ¿es para qué? Hechos 26:18. ¿Para qué? ¿Para qué se han abierto nuestros ojos? ¿Para qué? Para mirar a Jesús. Para eso se han abierto nuestros ojos, para más nada. Para mirar, y Él habita ahora en nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Así enseña la Biblia.
Entonces, bueno, me gustaría compartir Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, el perdón de pecado. Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Nuestros pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados. Ni uno faltó, todos. Isaías 38, verso 17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos los pecados de Jacqueline, todos los pecados. La persona que dice, soy pecadora, esa persona está diciendo, yo estoy separado de Dios, porque eso es el pecado. La separación, Romanos 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué vino a hacer Jesucristo? El libro de 2 de Corintios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios en él para que nuestros ojos se abran, no para mirarnos a nosotros. El copero solo miraba la vid. ¿Y qué pasó cuando miró la vid? Salió de la cárcel. El panadero, ¿qué hizo? El panadero. No tengo. Bueno, perdónenme. Voy a usar esto. El panadero dice que colocó sobre su cabeza toda obra de pastelería. Toda obra de pastelería, la obra del hombre. La propia obra del hombre. ¿Qué pasó? Dice la escritura que su cabeza fue cortada. Entonces, nosotros dijimos, ¿verdad? Mateo capítulo 12, versículo 37, para ir terminando. Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Jesús dijo, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que hacen. ¿Quién es el que se condena? Jesús ya nos perdonó, pero ¿quién es el que se condena? El hombre, por sus palabras, porque está muerto. Y el que está muerto solamente habla muerte. Pecador, yo soy pecador. Yo estoy separado, pero yo voy a la iglesia. No, yo he leído la Biblia 30 veces, pero soy pecador. No, yo he ido a muchos retiros, pero yo soy pecador. No hables así. No es la manera de Dios. La manera de Dios es ver a su Hijo. El que ha visto al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Padre es salvo. Isaías capítulo 45, verso 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque no hay más fuera de mí. Así enseña la Biblia. De esta manera me gustaría compartirles. Espero que el hermano Emilio se haya quedado conectado y haya podido recibir la palabra. Entonces, desechemos la hierba, desechemos la flor, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El hombre va a pensar de aquí hasta que se muera. Nosotros vamos a pensar, aun cuando no queramos pensar, nuestros pensamientos van a venir hasta el día que el Señor nos llame. Pero no miremos el pensamiento. Pensamiento sombra de Satanás. Desecha la hierba, desecha la flor. La palabra de Dios es nuestra lámpara. La palabra de Dios es la guía del justo. Sí, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la mente de Jesucristo. El que tiene la mente de Jesucristo y se ha hecho un espíritu con él, es como él es. Santo, justo, perfecto, sin mancha. Es tal cual como él es. ¿Para qué? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Sí, dice 2 de Corintios 5, capítulo 16 y 17, que ya a nadie conocemos según la carne. ¿Por qué usted todavía se quiere conocer según la carne? Ya usted murió hace más de 2000 años. Con Cristo estoy crucificado. Véase en la cruz, muerto.
El que no se ha visto muerto en Jesús todavía se ve a sí mismo. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Trasladado. Entonces, de esa manera me gustaría compartir, ¿verdad? Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado. El hombre que ha recibido la vida, ¿qué habla? Vida, vida, va a hablar vida, habla vida a sus hermanos, a sus esposas, a su esposa, a sus hijos, al país, a su nación. ¿Sí? No ve condenación, no ve pecadores, no ve pecadores, porque ve conforme a Jesucristo, no ve pecado. Porque ya Jesús dijo, conoceréis la verdad os hará libre. No hay pecadores, pero el hombre sí se condena. Yo soy pecador, el hombre se está viendo pecador. ¿Por qué? Porque no quiere verse muerto. No sabe que está muerto, literalmente, espiritualmente está muerto. Pero el que ha visto a Jesucristo reconoce, yo morí. El que vive en mí es Jesucristo. Jesucristo está en mí. Por eso dice, si vamos a leerlo, de manera que nosotros de aquí en adelante, o sea que si alguno todavía se estaba viendo en la carne, la palabra dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie, dice a nadie conocemos según la carne, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios es la que hace la obra de Dios. Por la fe entendemos que todas las cosas han sido hechas por la fe. Así enseña la Biblia. Entonces, bueno, me gustaría dejar esta transmisión. Espero haya sido de mucha bendición. Hermosa palabra, ¿verdad? La flor del campo, la hierba, sombra del pensamiento. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso Dios le decía a Isaías, habla voces y di esto, di esto. Ellos necesitan conocer que sus pensamientos nada son. Nada, eso se desvanece. Eso no es. Lo que es verdadero es la palabra de Dios, lo eterno, lo perfecto, lo verdadero, lo que es perfecto, lo que es verdad es la palabra. Entonces, de esta manera me gustaría compartirles para que su corazón tome ánimo en la palabra de Dios y puedan ver a Jesús. Nuestros ojos se han abierto para ver a Jesús, para ver a Jesucristo. Así me gustaría que compartan, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Desconozco un poco la historia, pero sé que habían dos hombres que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, se le apareció en un camino y dice que nuestro Señor Jesucristo comió con ellos y sus corazones fueron alumbrados. Y fue ahí cuando conocieron que estaba con ellos. Jesús siempre ha estado con nosotros. Jesús siempre ha estado. Solo que el hombre no ha querido verle, porque el hombre solo se ve a sí mismo. Solo se ve a sí mismo. El hombre que se ve a sí mismo va a ver corrupción. No va a haber nada. Por eso es importante que al leer la Biblia usted se conozca a sí mismo. La Biblia dice que yo soy, y así va a ver que es usted y se va a conocer. Y cuando usted se vea en la palabra de Dios, usted va a aborrecerse. Vamos a aborrecernos porque ya morimos. La Biblia dice que ya con Cristo estoy juntamente. Usted murió hace más de 2025 años para recibir la buena noticia. La buena noticia solo se recibe creyendo en Jesucristo. Por oír el evangelio. El que ha oído la buena noticia, Jesús pagó por mí. Yo merecía la muerte. Yo merecía la muerte totalmente. Jesús pagó por nosotros y pagó doble, dice la Escritura. Pagó doble pagó. Dice, habla el corazón de Jerusalén y dile que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido Dios de la mano. Vamos a leer. Isaías capítulo 40, verso 2 dice, habla el corazón de Jerusalén,
decirles a voces, que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. No se vea más a usted mismo, vea a Jesucristo, comparta la luz. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres para que ellos puedan ver sus buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? De portarnos bien, de ser muy agradable con la gente, de hablarle esto o de que nosotros hacemos esto y lo otro. No, las obras de Dios. Cuando hemos conocido el corazón de Dios, la sabiduría de Dios va a emerger en nosotros para que la palabra agradable, para que la sal de la tierra preserve, ¿verdad? Que haya favor inmerecido para con los otros, que haya vida para con los otros. Así la vida, no la condenación, la vida, la vida. Vemos a través de las redes sociales cómo muchos están condenando, no, hijo del diablo, pecador, no, tú, ¿sí? Así anduvimos nosotros en otro tiempo. Pero Jesús dijo, Padre, perdónales. Jesús le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Jesús también no le dijo, bueno, ahora tienes que hacer así, vas a hacer así. No, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Señores, la luz es la que hace que las cosas crezcan. Si usted siembra una semillita, la semilla tiene la potencia de ella buscar la luz y en la semilla está contenida todo lo que ese arbolito, ese fruto va a hacer. Con la luz va a crecer y va a dar la forma que ya la semilla tiene. La palabra dice que nosotros somos imagen y semejanza a Jesucristo, justos, santos, perfectos. Así enseña la Biblia. Así es, Anthony. Gracias a Dios. El hombre estaba perdido. El hombre estaba totalmente perdido. Los hombres, muchos hombres, por eso tenemos que anunciar el evangelio, compartir la buena noticia, llevar este mensaje de salvación. Muchos ahorita están muriendo por el desconocimiento. Mi pueblo sufre. ¿Por qué sufre la gente? Por la hierba, la hierba. ¿Por qué sufre la gente? Por la flor del campo. ¿Qué hace la gente? Riega la flor del campo. ¿Qué hacen las personas? Y riegan la hierba. ¿Y qué pasa cuando la flor y la hierba se ha regado? Hablo, solo saco hierba. Mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por su palabra. Entonces, así me gustaría compartirles para que este mensaje, ¿verdad?, en sus corazones dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la obra de Dios se establezca en sus corazones. De esta manera, verdaderamente, para nosotros es muy, muy importante. Como dice aquí la palabra, se me olvidó vamos a buscarlo por aquí y sí terminamos. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, Dios nos llama amados, pero a los hermanos, a los hijos verdaderos, somos amados por Dios. Llevemos este amor. Hemos muerto. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Dice que la palabra de Dios es como el viento. Señores, el viento puede pararse. De hecho, aquí hay buen viento ahorita. El viento siempre continúa. El viento siempre está. La palabra de Dios siempre va a estar. Que desecha su pensamiento, se deja guiar. Dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, la palabra. Entonces dice, estar firmes y constantes, creciendo. ¿En la obra de quién? ¿De Jackson? No. ¿En la obra de Jessica? No. ¿En la obra de Anthony? No. Aquí dice, creciendo en la obra del Señor, la obra de Dios. El bautismo es aquel que ha recibido el perdón de sus pecados. El que ha recibido el perdón de los pecados, Anthony, dice que ha sido sepultado juntamente con Jesucristo. El bautismo es cuando una persona ha recibido la salvación.
¿sí? Ha escuchado, ¿sí? De lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. El que ha escuchado el Evangelio y ha creído, sabe que está sepultado juntamente con Jesucristo, ha muerto, lo que hemos estado hablando. Después este hombre, esta mujer, si él gusta, puede dar testimonio delante de la congregación, bautizándose. Está muy bien. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, por la palabra de Dios vamos a crecer. Pero ¿cómo vamos a crecer? Viendo la obra de Dios. Desechemos nuestra obra, desechemos cualquier obra de nosotros. Para eso se han abierto nuestros ojos, para que le miremos, ¿sí? Pueblo santo. También compartimos, para los que llegaron tarde, nosotros compartimos primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a responder esta pregunta, que es muy buena. Esta pregunta es muy buena, la que hace Anthony. Anthony está haciendo una pregunta diciendo, ¿para qué se bautizó Jesucristo? Excelente pregunta, Anthony. En Mateo capítulo 13, versículo 13 en adelante, nosotros nos damos cuenta cómo Jesucristo viene a Juan el Bautista, ¿sí? Para ser bautizado por él. La escritura testifica que Juan el Bautista se oponía y le decía que él quería ser bautizado por él. ¿Por qué Juan decía que quería ser bautizado por él? Porque Juan sabía que Jesucristo era mayor que en él y siempre debe bautizar el mayor a los menores. Pero Jesús le dijo, Juan, deja así ahora, ¿para qué? Para que cumplamos toda, ahí no dice que falte algo, toda justicia. Entonces, ¿qué sucede? Juan deja y bautiza a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Esta es la sombra de lo que pasaba en Levíticos capítulo 4, verso 27 al 31. O Levíticos capítulo 16, todo Levíticos capítulo 16. La Biblia enseña que la única manera de que los pecados fueran perdonados no era por obedecer la ley o por portarse bien o por hacer obras humanas. No. La Biblia enseña que la única manera de que una persona reciba el perdón de los pecados era que esa persona llevara una ofrenda sin defecto al tabernáculo y esa persona, el pecador, debía colocar sus manos sobre la ofrenda y sus pecados eran traspasados a la ofrenda. Sombra de nuestro Señor Jesucristo, porque esta ofrenda debía ser sin defecto, perfecta, debía ser la ofrenda. El pecador degollaba la ofrenda. ¿Por qué el pecador tenía que degollar la ofrenda? Ya va. Ya un momento que me estoy quedando sin batería. ¿Por qué el pecador debía degollar la ofrenda? Porque el pecador sabía, esta ofrenda es sustituto mío. Yo merezco morir así, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces esta ofrenda es la sombra, sí, es la ofrenda es mi sustituto. Entonces ciertamente el sacerdote cogía esta sangre, la colocaba en los 4 dinteles. Esto está en Jeremías capítulo 17 verso 1, tienes que leerlo, y era perdonado el pecado de esta persona. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista está siendo el representante de la humanidad, traspasando los pecados a nuestro Señor Jesucristo. En ese momento los cielos se abren y Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Los pecados del mundo, de todos los seres humanos, Juan, siendo el representante del mundo, traspasa los pecados a nuestro Señor Jesucristo y Jesús da testimonio 3 años y medio. Al siguiente día, Juan 1:29, dice la escritura, vio Juan a Jesucristo que venía y dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es.
Jesucristo se llevó todos los pecados del mundo. Y en Levíticos capítulo 16 pasaba que una ofrenda se hacía en el tabernáculo, pero había muchas personas que no escuchaban las campanitas, que eran 7 campanitas que tenía el sacerdote. No las escuchaba. Entonces, claro, el pueblo estaba afuera del tabernáculo, pero quien no escuchaba no podía saber, mi pecado fue perdonado. ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces se preparaba otra ofrenda afuera a vista del pueblo. Y el sacerdote de la misma manera colocaba sus manos en la ofrenda. Todo esto está en Levítico capítulo 16. Es imperativo que se lea. ¿Cómo dice? Juan estaba pasando todos sus pecados a Jesús. Ya no tenía pecado, porque Jesús, como le dijo a la mujer samaritana, como le dijo al paralítico de Betesda, como le dijo al paralítico con los 4 amigos, como lo hizo con el ciego de nacimiento, a ellos les quitó su pecado, les dio la vista, los trajo de las tinieblas a la luz. Entonces, compartíamos que nuestro Señor Jesucristo dio testimonio 3 años y medio de lo que hacía en el Levítico capítulo 16. El sacerdote colocaba sus manos y esa ofrenda era llevada por un hombre destinado al desierto, y el pueblo miraba a esa ofrenda como se iba caminando lejos, y cuando la ofrenda estaba muy lejos, entonces el pueblo decía, ya no tenemos pecado. Pero esa ofrenda debían hacerse continuamente y anualmente. Así explica el libro de Hebreos capítulo 10, verso 1. En Salmos se dio testimonio de eso. Salmos capítulo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así como ese macho cabrío, sombra de nuestro Señor Jesucristo, se alejó y llevaba el pecado, así Jesucristo caminó 3 años y medio, incluso 40 años en el desierto, sombra de este animalito que entraba al desierto. Entonces, de esta manera, la Biblia nos está dando esa buena noticia. Señores, somos libres de la condenación. Somos libres del pecado para mirar a Jesucristo. Somos libres completamente. Romanos capítulo 8. ¿Pero para qué? Para vivir como queramos. Para vivir conforme a la hierba, a los pensamientos. No. ¿Por qué? Para anunciar el evangelio, para llevar esta buena noticia. Si tú vieras que alguien se está quemando, tú no gritarías, no harías algo. Si alguien se está quemando en un edificio, no llamas a los bomberos, no haces algo, marcas algo, o ves, se está quemando. Romanos 8:32 dice, 33, perdón. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusar a Jessica? ¿Quién podrá acusar a ver, ¿a quién más vemos aquí? A Anthony, a María. ¿Quién acusará a justos de pecado? Pecador justo, aquí, de pecador a justo. ¿Quién? Nadie. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios nos justificó. ¿Cómo? Por la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Nuestros ojos son abiertos. ¿Para qué? ¿Para ver a Jackson? No. Para ver a Jesucristo. Dios en nosotros. Mora en nosotros. Ve a Jesús. Cuando usted lee la Biblia, usted está viendo a Jesucristo. Usted se está viendo a sí mismo. Por eso dice, no sea como el hombre que se mira al espejo y después se olvida cómo es.
y se va y se va y se olvidó cómo es Él. No se olvide de quién es usted. Anthony, disculpa, estamos compartiendo el Evangelio. Nosotros estamos compartiendo la palabra. No es un debate, ¿verdad? Para nada. Entonces, eso. Entonces, de esa manera, aquí dice, amigo, estamos en el juicio de los vivos desde el 11 de septiembre del 2001. La lluvia tardía está descendiendo. No sé de qué hablas realmente, porque Juan era justo desde el vientre para poder recibir el Espíritu. Sí, exactamente. Juan tenía un propósito muy grande, eso lo enseña Marcos capítulo 12, si mal no me recuerdo. Él era el hombre designado, nacido de mujer, para que del linaje de Zacarías él pudiese cumplir la función que tenía destinado aquí en la tierra. Ciertamente Juan el Bautista tenía esa labor. Por eso nuestro Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista como el último profeta, ¿sí? Entonces, bueno, de esa manera me gustaría compartirles el corazón de Dios. Ya Dios no nos ve a nosotros como pecadores, porque Jesucristo, como habíamos hablado, ¿verdad? De esta grande revelación, poderosísima revelación, poderosa revelación. Aquí dice en Hebreos capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nuestra redención no fue una hora o 2 horas o una semana, fue eterna. Una eterna redención. Jesús pagó eternamente por todos nuestros pecados, para que nosotros se abran nuestros ojos. Hemos salido del reino de las tinieblas a la potestad de su Hijo. ¿Sí? Colosenses 1, verso 14 dice, verso 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hemos recibido el perdón de pecados. Sí lo voy a subir, sí lo subo a YouTube. A YouTube lo subo en mi perfil, está el canal de YouTube, lo voy a subir ahí lo voy a subir, a hermano. Sí. Yeshua King, correcto, Jesucristo es el Rey. Sí, lo importante es que nosotros conozcamos el significado de su nombre. Mateo capítulo 1, verso 21, ahí enseña el significado de Jesús. Jesús significa Salvador de los pecados de su pueblo. Para esto vino Jesucristo. Para esto vino el unigénito Hijo de Dios, quien para nosotros ahora ha sido el primogénito. ¿Sí? Entonces, de esta manera me gustaría compartirles. Voy a despedir esta transmisión. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron para oír. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos.